buenos días a todos. Esto es Boquerón nuevamente, analizando la realidad nacional, la coyuntura nacional. Hemos vivido 3 semanas muy importantes para el país y queremos brindar la mayor cantidad de información y análisis desde nuestra trinchera. Como siempre, este es un espacio autoconvocado y estamos con el plantel titular José. ¿Cómo estás, Tupac? ¿Todo bien aquí con los compañeras que ven Boquerón? Tratando de hacer un análisis que aporte para el debate y a la comprensión de lo que está pasando hoy en día y de lo que nos ha dejado estas movilizaciones. Entremos entonces directamente al diagnóstico, José. Tenemos 3 semanas de movilización. ¿Cómo ha ido evolucionando la situación en tu opinión? La situación ha empezado con un pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, un reclamo por parte del movimiento campesino con respecto a la ley de tierras, aprobada por el señor Branko Marinkovic, que viene desde abril. En abril empiezan los reclamos por esto, empieza la movilización que partió del norte amazónico del país, empieza los pedidos de la Central Obrera Boliviana por la atención del pliego petitorio, está la marcha de la Central Obrera Boliviana del mes de abril, muy importante recordarlo, que pedía sentémonos en mesas de negociación para trabajar el asunto. Entonces, esta es la antesala inicial fundamental para la movilización. Te sumo un datito más. ¿Cómo le sumarías tú? Tenemos lo de Revilla, tenemos la segunda vuelta y la marcha que se da desde provincia Camacho, Portacosta, que va a ser importante para entender por qué la provincia Camacho se ha incorporado de manera tan masiva a las movilizaciones en esas 3 semanas. Y tenemos el cabildo del Nilton Condori a mediados de abril, como los antecedentes. Tendríamos 4 antecedentes, yendo cronológicamente: el cabildo de Nilton, la marcha de Puerto Acosta, exigiendo el respeto al voto del Departamento de La Paz para la segunda vuelta. La marcha convocada por la Central Obrera Boliviana en abril. Totalmente. Y el Cabildo de la COP. Y el Cabildo de la COP como el cierre del momento previo, que todavía eran demandas sectoriales que van a converger a partir del 1 de mayo en un reclamo nacional. A partir de ahí, ¿cómo dirías tú que se despliega esto? Comienza la movilización, ya la ola de protesta, cuando se da el cabildo del 1 de mayo, se anuncia el paro general y 2 días después ingresa la marcha del norte amazónico a La Paz. Desde ahí podemos marcar estas 3 semanas de protesta que hemos vivido en el país. Yo diría que la respuesta del gobierno ha sido la desatención total de las demandas. En ningún momento se planteó dialogar, en ningún momento se planteó reconocer en condición de iguales a los sectores sociales movilizados. Sin duda. Hubo más bien una acción deliberada de denigrarlos, de humillarlos, de acusarlos de mafiosos, de buscapegas, de amañados al poder, cualquier insulto. De élite corporativa. De élite corporativa. Élite corporativa. Se sacó un intento de los salarios de los dirigentes como un acto de decir estos no representan a nadie, son unos mancagastos, y en esa actitud prepotente contra los trabajadores, prepotente contra la dirigencia obrera, prepotente contra la Central Obrera Boliviana y después contra todos los movilizados como la tierra, con el argumento de para nosotros, ¿a qué nos importa? ¿A qué nos sirve su tierra? ¿Para qué nos sirve el occidente? ¿Acaso son tierras relevantes para la gente, teniendo tantos millones que viven ahí? Entonces fue una actitud déspota, una actitud prepotente contra todos los sectores, que lo que ha hecho es, en vez de apaciguar o de reducir las tensiones, avivó la movilización, le dio esa fuerza porque era, tenemos que pelear por todos. Poco a poco se fue construyendo el discurso, tenemos que pelear por todos. Yo diría ahí que fue muy clave que en las primeras 2 semanas hubieran movilizaciones obreras en diferentes partes del país. Hubo en Cochabamba, hubo en Santa Cruz, en Chuquisaca, en Tarija, hubo en La Paz varias movilizaciones. Pero el bloqueo de caminos comenzó a concentrarse en La Paz. Ahí la primera federación campesina que se moviliza es la Tupac Katari. Mencionamos las provincias más importantes en esta movilización: Provincia Aroma, Pacajes, Omasuyos, Camacho, Ingavi y Los Andes, probablemente y la Arecaja, entre las más importantes. También tenemos el conflicto del magisterio, que es parte, digamos, de las movilizaciones en este momento. Yo diría que algo cambia en el escenario nacional con la represión del anterior sábado. Sí. Yo creo que hasta ese momento tú tenías los diferentes sectores movilizándose. La ciudad de Alto se concentra como el punto fundamental de la movilización. También recordando que este acto de considerarlos, de ningunearlos, de volverlos salvajes a la población del Alto, a los trabajadores del Alto y a las 20 provincias, viene incluso desde el caso del siniestro. ¿Verdad? En vez de decir, bueno, ¿qué ha pasado con resolver los asuntos técnicos y jurídicos pendientes y decir muy bien aquí qué onda? Son unos salvajes que corrieron a recuperar dinero. Entonces, en esta acción de meses
de denigrar a la población del Alto, la segunda ciudad más importante del país, se explica también por qué el Alto va convirtiéndose en el centro y cómo poco a poco esos sectores que empezaron la semana anterior a la represión del sábado pasado a reclamar, ahora sí, en un paquete general, la renuncia del presidente. Nuevamente no como una locura, no como una saltada de barda, sino como el conjunto de expresiones por los reclamos de los diversos sectores, por las humillaciones sufridas, por la avivación de la contradicción étnica, y que ahí convergieron todos. Y en esa acción, la actitud del gobierno fue, bueno, ya no está funcionando el desgaste, vamos a la represión. ¿Qué pasa ese sábado, en tu opinión? Yo diría que todo confluye este sábado, estoy de acuerdo, eso cambia el escenario de la anterior semana para acá. Ordenemos el diagnóstico, tenemos un conjunto de razones económicas, la inflación, caída de consumo de la gente, caída de la capacidad adquisitiva, empobrecimiento, pérdida de trabajo, contracción del mercado interno, pérdida de industria nacional privada. Tenemos en ese marco un conjunto de demandas económicas que hacen principalmente a combatir la inflación, combatir el aumento de precios, combatir la pobreza creciente y a plantear una política de desarrollo centrada en el mercado interno y no en el sector de exportación. Creo que eso es clave. La COP ha dejado en claro, se tiene que fortalecer el mercado interno, porque es ahí donde se emplea a la gente. Y los sectores de exportación tienen que hacer cumplimiento de apoyar este mercado interno y no el país estar subordinado a los sectores de exportación. Ahí sus demandas se vuelven nacionales y no sectoriales. Pero ahí estamos en lo económico. Lo que tú decías también me parece fundamental. No solo es una demanda económica, sino que también es una demanda político-social. Política en el sentido de que los sectores sociales exigen ser tratados como iguales en las mesas de diálogo, ser tratados como iguales y ser invitados a mesas de negociación con el gobierno, ser tratados como iguales en la elaboración de políticas económicas y sociales. Y además hay un factor social, que es este tema de la humillación y la denigración. Unos medios de comunicación y un gobierno que sistemáticamente acusan a la gente del Alto de ser salvaje, de ser ignorante, de ser vándalos, de estar vinculados al terrorismo, de estar vinculados al narcotráfico, como si el hecho de estigmatizar, como lo hizo Yanine Áñez, fuera a resolver alguna situación en lugar de complicarlo. De acuerdo. Eso converge todo al sábado pasado. Exactamente. La actitud del gobierno en materia represiva fue de desgaste, de que se movilicen, no pasa nada. El momento en el que se suma la Tupac Katari al bloqueo de caminos, la situación se complica para el gobierno porque, claro, ahora los exportadores tenían problemas. No era que la economía nacional estaba mal, era que los exportadores no tenían las condiciones para seguir ganando a manos llenas como están ganando ahora. ¿Por qué? Porque los señores exportadores dependen de la venta de soya a Ecuador, Perú y Colombia. Ese es su mercado. Y como el occidente está bloqueado, pues ya no tienen sus ganancias maximalistas de exportaciones y exigen el desbloqueo. Ahí, ¿cuál es la actitud del gobierno? Muy bien, señores empresarios, nosotros les vamos a cumplir. Por favor, no se enojen con nosotros. Y habilitan lo que se llamó la idea del corredor humanitario. Tenemos un primer intento de supuesto corredor humanitario el anterior sábado y otro supuesto corredor humanitario ahora. Queremos dejar en claro al público de Boquerón, un corredor humanitario es cuando un conjunto de organizaciones civiles o estatales agarran y ponen a disposición alimentos, medicamentos, oxígeno y otros bienes y van con bandera blanca, van con la Cruz Roja, van con instituciones de derechos humanos a decirles a los sectores que estén bloqueando, que estén cercando una ciudad, a decirles nosotros estamos ingresando este alimento. Pero nosotros no hemos venido a reprimir, no hemos venido a meter bala, no hemos venido a matarle a la gente, no hemos venido a dispararle contra sus casas. Se solicita el ingreso de estos alimentos en una condición humanitaria. Eso es un corredor. Y si no, hay que preguntar los casos de Sudán, hay que preguntar los casos en Gaza. La respuesta del gobierno ha sido, no, nuestro corredor humanitario no lleva alimentos, no saca alimentos, no lleva medicamentos, lo que lleva es policía, gases, balines de acero y policía militar por si la policía nacional es rebasada. Eso no es un corredor humanitario. Eso es una política descarada de querer militarizar las carreteras y de querer reprimir a la gente por ejercer su derecho a controlar su territorio y a atender sus demandas por parte del gobierno. Cumpliendo lo que le habían pedido los empresarios. Necesitamos que se abran estos corredores. No es por resolver el conflicto. En ningún momento se presta a resolver el conflicto. Y por eso, cuando se entra 3 de la mañana en los puntos centrales de la ciudad del Alto para conectar sobre todo con la carretera a Oruro por el tema de las exportaciones. En esa acción el gobierno reprime, empieza a
cargar a las camionetas a la gente, desplazamiento de policías, de militares. La acción, al ser una medida de desbloqueo exclusivamente, al tener como objetivo un escarmiento sobre lo popular en la madrugada para encontrar la menor resistencia posible, lo que provocó es la reacción de la gente. Y creo que eso es lo importante. Los vecinos que supuestamente estaban pidiendo que se rompan los bloqueos, son los primeros en salir y decir, esto no es posible que se agarre y se corretee a la gente, que se reprima de esa manera, que se humille de esa manera a la gente que está participando de los puntos de bloqueo en su legítimo derecho de protesta. Y en esa actitud hay una solidaridad de toda la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto dice, no es posible esto. Además, yo iría más allá, José, no solo es la Ciudad del Alto, sino que las protestas se irradian al resto del país. Sí. Entonces, a partir de esa semana tenemos un cambio, un conflicto que se concentraba principalmente en La Paz, que se irradia en bloqueo de caminos a Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca y Tarija, que se han ido incorporando a estas medidas de protesta y que han ido ahora sí obstaculizando todas las carreteras alternas oriente-occidente, poniendo todavía aún más en jaque, y ahí tenemos que sumar también el bloqueo que hay en Santa Cruz, en San Julián, donde los hermanos del Norte Integrado están justamente obstaculizando el ingreso de diésel para la cosecha de soya, que es lo que más han demandado los agroindustriales en este último cabildo en Santa Cruz. Llegamos a la situación actual, Jo. ¿Qué podemos evaluar desde Boquerón a hoy, sábado, una semana después tras el segundo intento de corredor humanitario? ¿Qué ha ganado la gente? ¿Qué no se ha ganado? ¿Cómo estás viendo tú la situación actual hoy? En primer momento, la primera victoria que hay que destacar es la abrogación de la ley 1720, la ley de tierras, que representa una respuesta del movimiento campesino nacional de que no se va a perder la función social de la tierra, de que se va a disputar el derecho que se ha conquistado en el 53, en la reforma agraria, de la pequeña propiedad. La tierra es de quien lo trabaja y no del que hace lucro con ella. Esa es la primera victoria, yo diría. La segunda victoria, ante la actitud de represión selectiva sobre la dirigencia obrera de la Central Obrera Boliviana, los 15 dirigentes fabriles que fueron detenidos de manera tramposa, con supuesto diálogo por parte del Ministerio de Trabajo, este ministro renuncia por la presión social de que este señor está parcializando completamente al lado de la patronal, cuando hasta la Ley General del Trabajo, principio rector por lo cual existe ese ministerio, contempla una relación desigual entre trabajadores y empresarios y que el Estado tiene que velar por los derechos progresivos de los trabajadores. Sale este ministro. María, tenemos entonces la ley de tierras como una primera victoria, la renuncia del ministro de Trabajo como una segunda victoria. Sumaría eso la renuncia del ministro de Hidrocarburos, que demuestra lo fragantemente evidente que es el daño que se le está haciendo a la gente a partir de la compra de esta gasolina basura, donde no hay responsables políticos por parte de un gobierno negligente e incapaz de resolver este problema. Y sumaría también el bono de los maestros, que de acuerdo puede ser una demanda sectorial, pero es la primera concesión económica que hace Rodrigo Paz. Es el primer sector social al que Rodrigo Paz le reconoce y dice, está bien, yo te voy a dar un aumento del 7% en forma de bono a tu sueldo para compensar la inflación. La pregunta es, ¿por qué no se puede hacer eso para el resto de los sectores? Ya han abierto una cuña a los maestros, que me parece fundamental reivindicarlo, porque sobre esa cuña hay que seguir empujando como movimiento popular. Y la pelea central por evitar la descentralización, porque evitar la descentralización es evitar también la privatización de la educación de este país. Y evitar la descentralización de la salud, que también es reclamo, es evitar la privatización del SUS, de las cajas y demás. Entonces, hay un conjunto de victorias palpables, hoy en día palpables, para el pueblo movilizado, sí. Cuando menos 4 victorias inmediatas que queremos dejar en claro. Ya hoy, 3 semanas de movilización, 4 victorias inmediatas ha conseguido la gente a partir de las protestas, y eso quiere decir que ya hoy el bloquear funciona. Que se pueda conseguir y empujar más, adelante. Pero ya hoy tenemos 4 victorias que hemos arrebatado a este gobierno. Me parece importante señalarlo. Que no es poca cosa, es decir, han renunciado 2 ministros en 6 meses. 2 ministros. La situación para el gobierno no está siendo fácil porque no está respondiendo a la gente, por lo cual él es presidente, por lo cual se tiene ese vicepresidente. En ese escenario, 2 ministros pueden empujarte incluso a una crisis de gabinete.
Eso es importante. Continuo, porque además, comparándolo con Argentina y con Ecuador, Argentina en 6 meses ya había hecho aprobar su equivalente al decreto 5503 con ley, reprimiendo a la gente y desarticulando a todos los sectores populares. Sí. Y Noboa en 6 meses había declarado estado de excepción a nivel nacional, el cual se mantiene hasta ahora. Claro, y que tiene militarizado el país, que es a nombre de combatir la criminalidad, que no es otra cosa que los sectores movilizados, despliega tanques de guerra disparando a montes a nombre de la protección social, y se le está demostrando que es un total fracaso. Bolivia está teniendo grandes victorias a nivel popular contra la arremetida neoliberal en el continente, y lo estamos haciendo en 6 meses. Ahora, yo te pregunto, José, ¿cómo es posible estas victorias que le estamos arrebatando al gobierno? ¿Cómo vemos nosotros esta articulación en los sectores sociales movilizados? Ahí yo iría a lo que nos está dejando esta movilización, a un plano medio, a un elemento fundamental, que es las victorias de mediano plazo. En primer lugar, la victoria, en mi opinión, más importante: una alianza de todos los sectores movilizados. Hoy en día hay una alianza de obreros, campesinos y economía popular. Muy evidente. Todos peleando juntos. La pelea del Alto ha sido de todos los sectores. El bloqueo provincia Pacajes. Trabajadores mineros de la empresa estatal de Corocoro luchando junto con comunarios. Movilización del distrito, los distritos mineros entre Cochabamba y Oruro, mismo ejemplo. La movilización norte de Potosí, mismo ejemplo. Esa alianza es fundamental. Te sumaría Ingavi en el Alto, con Viacha, justamente la articulación entre obreros y comunarios para mantener los puntos de bloqueo y para mantener las movilizaciones en la ciudad. En la ciudad del Alto es el ejemplo muy claro de que las 3 carreteras centrales combinan movilización de juntas de padres de familia, FEJUVES, Fabriles, y transporte interprovincial, transporte municipal y campesinos, y magisterio rural. Esa figura es potente porque todos están luchando, porque hay una solidaridad entre todos los sectores. Esa capacidad de unión permite apuntar, ahora sí, a otra posibilidad real, que es un intento de una agenda propia. Yo creo que ahí hemos pasado justamente de demandas sectoriales, de, bueno, nosotros queremos esto para nuestro sector, a un ¿qué queremos para Bolivia? De acuerdo, incipiente. Ahorita lo que se está buscando es respeto a la Constitución, defensa de los recursos naturales, defensa de las empresas públicas, pero también se está empezando a proponer inversión en la economía nacional, en el mercado interno, reactivación del mercado interno, reactivación de la capacidad productiva del campo, reactivación de la capacidad productiva de las pequeñas y medianas empresas. De la minería. Está empezando a haber una serie de propuestas económicas acompañadas de una forma política y social de entenderlas. Sí. Es decir, ¿en beneficio de quiénes? Del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Son estos sectores articulados que se están movilizando. ¿En respeto a qué? En respeto a esta identidad indígena que se encuentra reflejada en la huipala y en la dignidad de los movilizados y en la dignidad establecida por constitución política. Esas victorias son fundamentales porque esto a mediano plazo es lo que permite la reconstitución del bloque popular, no solo en un acto defensivo, sino en un acto ofensivo, propositivo. Y esa capacidad propositiva no la tiene la derecha. La derecha está retornando a los 90 o está cumpliendo lo que Milei les dice que tiene que hacer, por eso tienen a su asesor ahí. En cambio, el bloque popular está apuntando a esa reorganización, está apuntando a esa reconcentración. ¿Qué más le sumarías tú aparte de estos dos grandes elementos centrales? Yo quisiera dejar en claro también de que el gobierno ya en este punto empieza a perder la batalla cultural. Sí. Eso es fundamental. ¿Qué estás entendiendo por la batalla cultural? Vamos a entender la batalla cultural como esta disputa en el sentido común de quiénes son los legítimos a gobernar, cuáles son las políticas sociales legítimas a implementarse y cuáles no lo son. Ajá. El gobierno entró diciendo, nosotros somos el gobierno de la reconciliación, viene la gente de mérito, viene la gente que sabe gobernar, la gente que estudió en las universidades privadas, los expertos, y en 6 meses nos ha demostrado que todos son flojos, mancagastos, no conocen lo que pasa en el país, son capísimos para aumentarse el sueldo, pero no son capísimos para resolver los problemas de la sociedad, no conocen el país en el que viven, ni les interesa, eso es lo más importante. Han demostrado, han exacerbado en estas protestas el carácter racista, clasista y colonial que los ha constituido como esa clase media aspiracionalmente blanca, parasitaria. Sin duda. Y en el mejor de sus casos tenemos a los famosos empresarios, que son otros nada más que mantenidos de este país, del esfuerzo de esta gente, que creen que porque son parte de la CAINCO o han sido parte de la CAO, tienen el derecho a gobernar porque algún asesor suyo les dijo en su empresa. Sí. Entonces yo creo que el gobierno ha exhibido esta posición, en eso ha reconstituido esta pelea política, ideológica e identitaria de lo que pasó el 2019, entre la gente que quemaba huipalas creyéndose blanca, aspiracionalmente blanca,
frente a la gente que defendía esa huipala, Sí. que es la mayoría de este país. Entonces, Y que viene ganando elecciones desde el año 2005. Exactamente. Y que eso es lo que les duele. A los señores que van gritando cada vez que hay fraude, cada 5 años, cada vez que pierden una elección, porque nunca han ganado una elección en su vida, se les suma un factor más. La denuncia de intento de golpe de Estado. ¿Saben por qué es importante esto, señores? Porque el discurso del golpe de Estado lo que está demostrando es nosotros reconocemos lo que hemos hecho en 2019. A confesión de parte, relevo de prueba. Ustedes han perdido culturalmente la narrativa de que ha habido un supuesto fraude en 2019. Ustedes están reconociendo que las movilizaciones tienen una intención de tumbar a un gobierno democráticamente electo. Y para eso nos viene muy bien recordar la frase que el señor Luis Fernando Camacho nos ha dicho a todos los bolivianos en los meses de noviembre del 2019. Cualquiera tiene el derecho a pedirle la renuncia al presidente. Es un funcionario público. Nosotros le pagamos el sueldo. Ajá. Ahora queda claro que la posición era golpista. Por querer ganar una movilización, por querer sostener a un gobierno que está arrastrando a toda la derecha, a Tuto Quiroga, a Manfred, a Samuel Doria Medina, a Carlos Mesa, a Camacho y a Rodrigo Paz, se han tirado todo su propio discurso, su propia narrativa. Esa es una victoria del pueblo que les demuestra, ustedes, señores, están reconociendo que ha habido un golpe de Estado y que cada vez que hay una movilización social liderada por ustedes, han intentado un golpe de Estado. Lo intentaron en el 2008, lo han intentado en el 2019. A mí me parece súper clave eso, porque justamente tú ves cómo se va desmoronando esta narrativa que trata de imponer estas minorías parasitarias del país sobre lo que es la discusión política en Bolivia. Ahora bien, yo siento que hay algo mucho más profundo en los sectores populares. No solo hay esta reivindicación de la posición étnica, sino hay una recomposición ético y moral de la dignidad de movilizarse, porque la gente de a pie se moviliza para que no falte pan, para que no falte combustible, para que no falte agua, para que nadie le quite en su tierra, para que nadie le quite en su casa. Se moviliza para que la gente tenga que comer, tenga con qué estudiar a sus hijos, tenga con qué llevarlos a la universidad, pero también tienes esos universitarios jóvenes incorporándose a las provincias, incorporándose a las movilizaciones, diciendo ser profesional y ser indio no son dos cosas contradictorias. Se puede ser aymara, se puede ser quechua y se puede ser profesional. Y hay miles y decenas de miles que se han incorporado a estas protestas. Está habiendo una reconstitución ética y moral en el movimiento popular que la derecha ignora y que nosotros tenemos que reivindicar. Somos un pueblo digno, no nos van a venir a pisar el poncho. Lo que sembró Felipe Quispe, lo que se sembró en el 2003, no ha muerto, ha hecho semilla y está naciendo. Y eso es lo que les aterra. Eso es lo que los tiene entre la espalda y la pared. Por eso acuden a Estados Unidos, por eso acuden a Argentina, por eso acuden a Chile, por eso acuden a todos los gobiernos vendepatria a pedir apoyo, porque se van dando cuenta que va brotando de abajo esa reconstitución ético y moral, que es la perdición de ellos. Porque mientras la gente de a pie no se agache y mantenga la frente en alto, ellos están condenados a perder. De acuerdo. A modo de cierre, yo quisiera cerrar con unas cuantas palabras. Que no nos descubran antes del cerco, te diría. El gobierno no ve lo que se está formando. Y en su intento desesperado por conseguir apoyo de los sectores minoritarios, está poniendo ahora la carta a la Constitución. Esta movilización es la antesala de la lucha por la Constitución. No se olviden que esa Constitución es de los indios, es de los obreros, no es de los carizos, no es de los burgueses. Han perdido 39-61 en la elección del año 2008. Tengan por seguro que con esta movilización, esta rearticulación, no van a ganar una modificación a la Constitución. El pueblo no les va a dejar ganar esa modificación para sus pequeñas minorías. Entonces yo siento que estamos justamente cerrando, José. Me parece importante reenfatizar esto. Ahorita estamos en una ola de protestas, pero el gobierno ya prepara la siguiente ola de protestas. Porque en su proyecto colonial, en su proyecto republicano, en su proyecto neoliberal, lo único que pueden hacer es destruir. Han intentado destruir con decretos, han perdido. Han intentado destruir con leyes, están perdiendo. Ahora van a intentar destruir, destruyendo nuestra constitución política del Estado. Y es ahí donde tenemos que preparar nuestra siguiente batalla, nuestra siguiente articulación. Tenemos que profundizar en esta alianza obrero-campesina, tenemos que profundizar en estas demandas correctas y justas en materia de economía, en materia de dignidad social y de dignidad política, pero además tenemos que reforzar nuestro ajayo, nuestro espíritu que ha brotado, como nunca se ha vuelto a recuperar los discursos de Felipe Quispe, como nunca se ha vuelto a recuperar los aprendizajes de Domitila Chungara, de Sabina Choquetiglia, como nunca se ha reivindicado el pasado y la dignidad que trajo Evo Morales con sus 14 años
años de gobierno. Estamos reconstituyéndonos como proceso y es un proceso doloroso. Y nuestra solidaridad con todos los hermanos detenidos y con todos los hermanos que han resultado heridos en estas protestas. En esa reconstitución claramente habrá que poner este lomo, pero con seguridad, mis hermanos y hermanas, vamos a volver y vamos a volver a ser millones, porque esa es nuestra promesa hecha a todos los que están sufriendo y a todos los que han sufrido. Me parece que es un hermoso cierre, José. De boquerón para toda nuestra gente que nos está escuchando en este momento de tensión, de cara a lo que pueda pasar la próxima semana. Este es nuestro análisis. Les invitamos a que lo puedan compartir, a que puedan dejar sus críticas, aportes en los comentarios, que le den like y que tratemos de llegar a más personas. Eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.